colegas. Un gusto estar, un gusto estar nuevamente con ustedes, esta vez con este módulo, eh, como así dice su nombre, Teoría General del Derecho Procesal Constitucional y Control Plural de Constitucionalidad. Como siempre les indico, ya hemos estado compartiendo, que me salió una, perdón, entendido, ya. Eh, Como siempre les digo, como en anteriores módulos, la clase de hoy va a ser relativamente corta, 2 horas a 2 horas y media, con un descansito entre medio, ¿no? Y ya mañana la clase se nos va a extender un poco más. Bueno, ya iniciando, van a tener sus micrófonos apagados, por favor, y si quieren intervenir en cualquier momento, no es necesario que yo termine la explicación. Bien, el objetivo que he fijado en para este módulo, para estas 2 sesiones que vamos a tener, es este que ustedes están viendo en pantalla. Dice, conocer y analizar el ejercicio del control de constitucionalidad en el Estado boliviano, desde la fundación de la República hasta la reforma constitucional de 1994. Y luego ya, a partir de la reforma de 1994, hacia adelante, vamos a ver el sistema de control de constitucionalidad plural, en realidad que se ha instaurado, se ha incorporado, como sabemos, ¿no? A partir de la Constitución de 2009, y que el mismo está cimentado en 3 principios rectores. En realidad, algunos autores dicen 3, otros dicen 5. 3 principios que están, que son base para un adecuado ejercicio del sistema del control plural de constitucionalidad, que es el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización. Y luego, además, vamos a ver, en desarrollo de la clase de mañana, el enfoque intercultural e intracultural en el ejercicio, obviamente, propiamente dicho, del control de constitucionalidad plural. Ese es el objetivo del módulo en estas 2 sesiones. En esta primera sesión, y he dividido por eso por ejes, vamos a llevar, o sea, la clase de hoy, las nociones generales del control de constitucionalidad desde la fundación de la República hasta la reforma constitucional de 1994, obviamente de nuestro Estado, ¿no? Y ahí ustedes van a poder advertir, a partir de la explicación, que existe un ejercicio, cómo ha sido el ejercicio del control de constitucionalidad bajo las vértebras de un Estado legislativo de derecho. El segundo eje temático, que va a ser el segundo y el tercer eje temático, que lo vamos a ver el día de mañana, está referido ya al contenido propiamente dicho de en qué consiste este sistema de control de constitucionalidad plural vigente desde nuestra Constitución de 2009. Y el tercer eje temático, les voy a mostrar algunos aspectos, algunos rasgos de cómo se efectúa ese ejercicio del control de constitucionalidad plural, ¿no? O sea, con un enfoque intercultural, con un enfoque descolonizante, con un enfoque plural, ¿no? Y además no solamente un enfoque intercultural, sino también intracultural. Hay una diferencia entre la interculturalidad y la intraculturalidad. Bueno, entrando ya en tema, en contenido. Voy a esto para que no haya interrupciones o bajas de... Mire, para que ustedes se den cuenta de cómo ha sido el desarrollo del ejercicio del control de constitucionalidad en nuestro Estado boliviano, tienen que visualizar y tienen que tener muy bien establecido las 2 familias que ha existido. Familias, obviamente, en un contexto comparado. Estas 2 grandes familias se refieren al Comoló y a la familia romano-germánica. La familia del Comoló ha surgido en Inglaterra. ¿Por qué ha surgido en Inglaterra? ¿Y cuál ha sido el fundamento de haber surgido esta doctrina, esta teoría del cómo lo? Porque había una desconfianza en el Parlamento, ¿no? Que es la que emitía las leyes, ¿no? Como aquí una Asamblea Legislativa Plurinacional en estos tiempos actuales, ¿no? Y como había una desconfianza en el Parlamento, ¿no? Era porque emitían estas leyes, que en ese entonces sojuzgaban pues a Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos, como ustedes, como sabemos, históricamente pues han estado
han vivido años de años, ¿no? A través de colonizados, ¿no es cierto? Por los ingleses. Entonces, ese ha sido el primer fundamento de señalar y decir, no vamos a dar la confianza al Parlamento porque emite leyes, obviamente, y estas leyes pueden no reflejar la confianza del pueblo. Y además, ellos querían mantener, ¿no?, esa colonización de Norteamérica. Entonces, ahí surgió esta teoría de que a quien vamos a dar confianza es a los jueces. ¿Confianza en qué? Confianza para que ejerzan el control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, ahí se instauró, ¿no? Se instaló y se implantó, si ustedes quieren, un ejercicio del control difuso de control de constitucionalidad. Ello quiere decir que todos los jueces estaban llamados, ¿no?, obviamente, a resolver las problemáticas jurídicas sometidas a su conocimiento, de efectuar un ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, ¿no? ¿Y en qué consiste este control de constitucionalidad? Yo tengo que ver si esa disposición legal, ¿no?, es compatible con la Constitución, eh, teniendo además a la Constitución y calificándola como una norma jurídica fundamental, ¿no?, como un valor jurídico propio que tiene, inmediato que tiene, ¿no? Y además, las resoluciones que se establezcan, pues en muchas ocasiones van a tener como efecto la inaplicación de esa ley porque le van a dar una interpretación desde y conforme. O sea, le van a dar una interpretación compatible con la norma base, compatible con la Constitución, ¿no? Este surgimiento de la doctrina de lo que se llama la revisión judicial, han debido escuchar, y ese con el correlato del amplio activismo judicial, ¿no?, ha tenido su influencia, ha surgido en Inglaterra, como les decía, pero luego se ha irradiado, digamos, en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la influencia que ha tenido, obviamente, que la colonización y las ideas que han surgido a partir de esos fundamentos que les refiero, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se instaló también siempre, ¿no?, un sistema de control difuso, de control de constitucionalidad difuso, ¿no?, dando, como les decía, subrayando la confianza a los jueces y surgiendo de esa parte, surgiendo desde esa perspectiva, una revisión judicial constante que tiene que haber de parte de los jueces. En Estados Unidos, como ustedes saben, algunos comentan, o hay criterios y criterios, que no ha sido el juez Marshall, el que ha creado el principio de supremacía constitucional, la revisión judicial, este activismo judicial donde las autoridades, perdón, tienen que someterse a una constitución, sino que más bien ha sido un rescatar de estas ideas bandera que han surgido desde Inglaterra. Sin embargo, en el caso Marbury versus Madison, que fue resuelto efectivamente por este gran juez Marshall, estableció, tal vez no en esos términos, si ustedes dan lectura al fallo, ¿no? No en esos términos, un control difuso de control de constitucionalidad, ¿no? Pero, y además un principio de supremacía constitucional, pero señaló, ¿no? Señaló entre tantos otros aspectos de que la Constitución no puede ser considerada como una ley ordinaria más, ¿no? Porque si fuera una ley ordinaria más, entonces ¿para qué? Más o menos decía así, razonaba, ¿no? Entonces, si es una ley ordinaria más, entonces ¿para qué se ha creado y para qué se ha puesto en vigor y se promulga a través de una asamblea constituyente o un poder constituyente? Ustedes saben que hay un poder constituyente originario derivado, ¿no? ¿Para qué se pone en vigor una constitución? Entonces, ahí llegó a concluir y dijo porque como tiene primacía y tiene supremacía constitucional, todos se deben a ella, ¿no? Y ahí se instaló, como les decía, el ejercicio del control de constitucional difuso que se mantiene hasta el día de hoy. Esa es, resumidamente, la familia del common law, ¿no?
En cuanto a la familia romano-germánica que ustedes también están viendo en la lámina, ¿no? Esta tiene origen en el derecho romano, cuando ha sido incorporada desde el Código Napoleónico en 1804. Y perdón el paréntesis, ¿por qué les estoy comentando esto? Para que luego nos traslademos, ¿no? Y haga les comente cuál ha sido nuestra historia en Bolivia, que tal vez en otros módulos ya lo dije, pero no con tanta especificidad. Bueno, entonces, esto es importante para que ustedes vean, sigo en el paréntesis, para que ustedes vean ese devenir y ese transcurrir histórico que ha existido en Bolivia, como siempre, tan accidentado, de que, y de cómo hemos llegado, digamos, a incorporar actualmente un control de constitucionalidad plural, ¿no? Y si eso, y eso se los dejo a cada uno de ustedes, y si eso realmente ha constituido un avance o tal vez un avance, pero en teoría y no en los hechos, ¿no? Si se ha llegado a materializar, si realmente es una teoría pura, ¿no? Y si es una teoría excelente, una teoría realmente diseñada, ¿no? Diseñada, yo diría, en forma muy perfecta, ¿no? Rescatando la diversidad, rescatando nuestro carácter, evidentemente, nuestro eje, ¿no? Nuestro eje y nuestro modelo de diversidad, de pluriculturalidad, etcétera. Pero a veces muy difícil, ¿no? Llevar a la práctica esta situación, este ejercicio del control de constitucionalidad plural. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, vuelvo a estos aspectos históricos. Les decía que la otra familia es la familia romano-germánica, que ha tenido origen en el derecho romano en Europa Occidental y ha sido incorporada desde el Código Napoleón en 1804, ¿no? Y aquí, en el surgimiento del constitucionalismo francés, ¿no? eh, se incorporaron varios principios, ¿no? Como el principio de separación de órganos o principio de división de poderes, que ustedes saben, ¿no? Que se mantiene, es un principio rector también en nuestra Constitución, ¿no? Eso es un tema de otro módulo, pero está el principio de división de poderes, está el principio de igualdad, etcétera. Pero entre otro principio está el principio de legalidad, ¿no? O sea, el principio de legalidad a través de ese positivismo jurídico que ha regido, ¿no? En esta familia romano-germánica, ¿no? Donde las leyes son las fuentes principales del derecho. Hacemos, hacemos una confrontación entre tanto en la familia como ¿no? De que la primacía la tenía la Constitución, en la familia romano-germánica la primacía la tenía la ley, ¿no? Entonces, cuál era el fundamento en la familia, como Locke les decía. Desconfianza total en el Parlamento, ¿no? Porque emitía leyes que no siempre podían ser resultado de nuestros representantes y además que estaban en esa época de la colonización, ¿no? Seguían en la colonización de Estados Unidos versus, ¿no? Esta familia romano-germánica, donde más bien dieron la confianza a un parlamento, ¿no? A un parlamento donde ese parlamento, constituido por un poder legislativo, le corresponde determinar si sus leyes son contrarias a la Constitución, ¿no? Entonces era el poder legislativo el que ahí tenía la bandera y tenía el baluarte. Y en los hechos eso significó, ¿no? No dar primacía a la Constitución y no darle ese valor jurídico fundamental que siempre debió tener, ¿no? Y eso obviamente se ha, digamos que, reproducido en nuestro constitucionalismo boliviano, ¿no? Y en los hechos no ha existido un ejercicio del control de constitucionalidad cuya primacía la tiene que tener la Constitución. Es decir, y yo efectúo un ejercicio del control de constitucionalidad constantemente, ¿no? Vamos a ver mañana quiénes ejercen este control de constitucionalidad a partir de un sistema de control de constitucionalidad plural, e incluso están los particulares, ¿no? Pero lo ejerzo si hago valer el valor jurídico de la Constitución, pues a partir de esa norma base, ¿no?
viendo que todos esos actos y esas disposiciones jurídicas estén en correspondencia con la norma jurídica base y con nuestro bloque de constitucionalidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles han sido los fundamentos para darle esa confianza al Poder Legislativo? O sea, decían, no se olviden que estoy hablando en un contexto comparado, que en Francia, cómo ha surgido el constitucionalismo a partir de una revolución, ¿no? Entonces consideraban a los jueces como clases privilegiadas, ¿no? Y que seguían respondiendo a los mandatos del monarca, monarca absoluto, ¿no es cierto? Además, tuvo obviamente un influjo eh, preponderante las ideas de la Ilustración, llamadas así, como ustedes saben, como por ejemplo Rousseau, Montesquieu, ¿no? Rousseau, su teoría era que la ley era voluntad del pueblo, ¿no? Y no podía dejar de ser aplicada por los jueces. Es más, los jueces cederían a la ley. Y Montesquieu, un gran creador que hasta ahora se mantiene como un principio rector que hace a la separación de órganos y que hace el equilibrio de un sistema democrático, como es el principio de separación de poderes, sí, lo hizo, pero en cuanto al ejercicio propiamente dicho de los jueces, decía que son seres inanimados, son seres que simplemente deben reflejar lo que dice la ley, ¿no es cierto? Son simple boca de la ley. Entonces, todo eso influyó y ahí se produjo obviamente una consecuencia negativa entre tantas, donde las leyes uno no se va a detener en que las leyes sean justas o injustas, sino basta que sean dictadas por un poder legislativo y lo que corresponde es su aplicación, absolutamente nada más. Entonces, esa fue la metodología que reinó en esa época y fue la misma metodología que se adoptó desde el constitucionalismo de la República o de Bolivia desde 1826 a 1994, ¿no? Con algunos, con muchos, que es rescatado en las siguientes láminas, algunos, digamos, atisbos, algunas entradas, ¿no? De querer efectuar ese ejercicio del control de constitucionalidad, pero en los hechos nunca se dio, ¿no? Nunca se dio por varias razones. Una de ellas, justamente, por el encapsulamiento a la ley y por esta metodología que se instaló y se instituyó, donde no existía en realidad una conexión entre derecho y moral, ¿no? Moral entendida como la realización y máxima eficacia de los derechos y garantías constitucionales. O sea, yo tengo el mandato dispositivo, tengo el dispositivo jurídico, tengo la disposición normativa y la tengo que aplicar y no voy a reparar en que la misma sea compatible o incompatible. Esto obviamente ha cambiado sustancialmente eh, eh, a través de nuestro modelo de Estado constitucional de derecho y más aún hay un aditamento adicional de neurálgica importancia a partir de un sistema de control de constitucionalidad plural que les dije hace un ratito, ¿no? Que está cimentado en varios principios rectores, entre ellos un principio de pluralismo, que es aceptar más de una realidad, ¿no? Pluralismo, por ejemplo, en el sentido de la SNAPIO, o en la perspectiva de la SNAPIO, pluralismo se multidimensiona en distintas aristas, en distintos ángulos, con pluralismo político, económico, jurídico, económico, etcétera. ¿No? Nosotros vamos a ceñir más al pluralismo jurídico para que ustedes vean cómo se efectúa este ejercicio del control de constitucionalidad plural. Y siendo así la metodología, como consecuencia la ideología del obedecimiento de las reglas jurídicas, ¿no? Cualquiera sea su contenido. Ahora, como es en nuestro caso, yo debo, o sea, en nuestro caso boliviano, desde nuestra constitución de 2009, hablando del modelo de Estado constitucional de derecho,
y yo voy a obedecer esa regla jurídica, ¿no? Y me voy a sujetar a la misma, ¿no? Pero siempre y cuando la misma sea justa, siempre y cuando la misma no sea arbitraria, siempre la misma sea razonable, siempre y cuando la misma no sea arbitraria, siempre y cuando la misma no sea desproporcional, etcétera, ¿no? Y además, se tiene que partir de la premisa, ya les doy un pincelazo de lo que va a ser la clase de mañana, tengo que tomar en cuenta que existe pluralidad de fuentes normativas y una de las fuentes normativas, ¿no? Es precisamente las normas de las NAPIO, ¿no? Así está nuestro diseño constitucional. Las normas de las NAPIOS que pueden ser positivas como no pueden ser no positivas y que a partir de esas normas y procedimientos ellos ejercen su derecho. No, no sea derecho propiamente dicho occidental, pero ejercen su derecho. Y a partir de un pluralismo jurídico de tipo igualitario, pues, y además que gozan de igualdad jerárquica, pues tiene que tomarse en cuenta. Y ahí justamente se ingresa a escenarios, ¿no? De control de constitucionalidad plural a través de los distintos mecanismos y recursos. También lo realizan los jueces de la jurisdicción ordinaria, con mayor razón el Tribunal Constitucional Plurinacional, etcétera. Volviendo al tema, entonces la metodología, les decía, no existe una conexión necesaria entre derecho y moral. Una regla se obedece y se practica el silogismo jurídico y hay esa, mm, ese prisma de obedecimiento de las reglas sin cuestionarlas, ¿no? Y también como consecuencia una teoría implantada de que el derecho es voluntad del Estado, ¿no? Y el ordenamiento jurídico es un todo coherente, unitario, etcétera, y se excluyen otras fuentes del derecho. Situación inconcebible. No es posible en nuestro escenario constitucional plurinacional de derecho, ¿no? Y más con autonomías en algunos departamentos. No vamos a aceptar una sola fuente del derecho porque no está acorde a nuestro sistema, ¿no? Sino más bien partimos de la pluralidad de fuentes normativas o jurídicas. Esto cambió, sí, cambió, ¿no? Todo lo que les comento cambió porque en el devenir, ¿no? En el devenir del transcurso de los años, les hablo de un contexto comparado, pues ha tenido puntos de quiebre muy importantes, por ejemplo, el periodo entre guerras, ¿no? Bueno, entre guerras y posguerra, ¿no? Y además los regímenes totalitarios también, ¿no? Han influido, ¿no? Y se han dado cuenta que no siempre puedes estar sujetos a un principio de legalidad, ¿no? Y que el parlamento en esa época era pues infalible, ¿no? Y siempre iba a responder como sea a los intereses de un pueblo o de sus representantes. No es así, ¿no? Y más bien tantas veces pues responde a intereses partidarios, ¿no? Y ahí cambia el paradigma, cambia el paradigma. Esto ha sido en Europa, en Alemania exactamente, y dicen, no, vamos a dar la confianza ya no a un poder legislativo, vamos a dar confianza a los jueces, ¿no? Y ellos van a ser los protagonistas, ellos van a ser los encargados primarios, primeros garantes, ¿no? De hacer valer y hacer prevalecer y dar preferencia a la Constitución como norma suprema, ¿no? Como norma suprema del Estado. Entonces, esa es más o menos la historia, ¿no? En cuanto a estas dos familias, y ya les señalé, Bolivia ha estado adscrita a la familia romano-germánica por todo, por lo que les he comentado. Justamente algunos rasgos en relación a ello están aquí. Desde la fundación de la República, desde 1826 a 1994, se vivió en un estado legislativo de derecho. Que les decía hace un momento, eso ha significado no dar la primacía a la Constitución. Consecuentemente, no existía un real ejercicio del control de constitucionalidad, ¿no?
Si ustedes ven ahí en la lámina, dice 1826 a 1843. Se instauró un control político, creándose una cámara de censores. ¿Qué hacía esta cámara de censores? Elevaba informes al legislativo para ver si se estaba dando cumplimiento a la Constitución, ¿no? Entonces, el Contralor resultaba controlado, ¿no? Y era un control eminentemente político, ¿no? No jurisdiccional. Igual en la Constitución de 1831 se creó el Consejo de Estado. Igual, remitían informes al legislativo. Era un ejercicio del control político, ¿no? En 1846, ustedes sabemos nuestra historia, tenemos no sé cuántas constituciones, ¿no? Estoy identificando de acuerdo al módulo, ¿no? De acuerdo al objeto del módulo. En 1843 se creó el Consejo Nacional, ¿no? Donde se elevaba informe al Ejecutivo en caso de infracción a la Constitución, ¿no? En 1851 se creó un modelo de control de constitucionalidad difuso. ¿Cómo se llega a establecer aquello? No dice obviamente en esos términos, ¿no? Pero a partir del texto de un artículo, tantos, no recuerdo, de la reforma de 1851, se atribuyó a los órganos judiciales la competencia de hacer prevalecer la Constitución. ¿Y por qué les estoy haciendo esta remembranza? Entro otra vez al paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a ver el día de mañana si nosotros tenemos rasgos o qué sistema de control de constitucionalidad hemos adoptado. Si es un sistema de control de constitucionalidad difuso, si es concentrado, si es plural o al final es un tripartito, ¿no? O como otros autores lo califican como un tribunal constitucional muy sui generis, ¿no? Muy sui generis y muy particular, ¿no? Porque tiene rasgos realmente que la conforman de uno y otro, ¿no? Y todo esto ha sido resultado, obviamente, de todas estas reformas y de toda esta evolución, ¿no? Toda esta evolución que se ha tenido en el transcurso de nuestra vida republicana. Y hemos dejado, obviamente, el Estado republicano y se ha instaurado un modelo de Estado, entre otros elementos, plurinacional, ¿no? En 1851, decía, se atribuyó a los órganos judiciales la competencia, cierro el paréntesis, vuelvo a la clase. Mira, vuelvo al tema. En 1851 se atribuyó a los órganos judiciales la competencia de hacer prevalecer la Constitución, ¿no? Órganos judiciales. Entonces, de ahí se desprende, ¿no? De que se instauró un modelo de control de constitucional difuso. Pero esta adopción de este sistema de control de constitucional difuso habrá tenido materialización o se habrá podido trasuntar en la realidad. No, no se podía trasuntar en la realidad porque se siguió viviendo bajo las vértebras de un principio de legalidad, ¿no? Ese principio de legalidad donde la Constitución pues no tenía ningún valor. Y además otro aspecto que sumó, bueno, varios aspectos que han sumado esta situación ha sido de que no había catálogos de derechos, ¿no? Los catálogos de derechos estaban en la parte final como un apéndice más en las constituciones y no pasaban de 8 o 9 derechos, si ustedes recuerdan. En realidad copiaron las libertades públicas, las primeras de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, absolutamente nada más, ¿no? A ello se sumó además, ¿no? De que no existían mecanismos de protección para hacer garantizar esos derechos. O sea, y eso también viene, les cuento, desde un contexto comparado. Al final todo es evolutivo, ¿no? Y todo surge a partir de las necesidades. En el constitucionalismo francés fue igual. O sea, en un momento dado se llegó a pensar y se dijo, ¿cómo vamos a frenar ese poder absoluto? Pues vamos a frenar ese poder absoluto a través de darnos una carta de derechos, ¿no?
Y además, a partir de instaurar un principio de separación de poderes e instaurar libertades públicas y establecer un principio de igualdad, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para defendernos frente a un órgano de poder, frente a un poder que tiende a ser siempre arbitrario, ¿no? Entonces, para eso fue suficiente. Y no fue suficiente para la época, pero luego ya se dieron cuenta y cómo hacemos defender y cómo materializamos esos derechos, ¿no? Y poco a poco se fueron creando, obviamente, las instituciones que ahora, por ejemplo, en nuestra Constitución las tenemos, ¿no? eh, una acción, ahora acción, antes recurso, de habeas corpus, de amparo constitucional, considerar que aquí estamos de diferentes generaciones, pues no existía, ¿no? Y llevarse a cabo. Y además, en un momento dado, quien conocía era la Suprema, la entonces Corte Suprema de Justicia, y como había una sobresaturación, la verdad, de atribuciones y competencia a la Suprema, pues nunca resolvía, ¿no? Y como nunca resolvía, se quedaba absolutamente en nada, ¿no? Esa es la historia. Entonces, todo ha tenido un desarrollo poco a poco, pero una de las críticas, bueno, modestamente mi crítica, ha sido instaurar este principio de legalidad sin hacer prevalecer la primacía de la Constitución, como les decía, que eso ha conllevado a que no exista un ejercicio del control de constitucionalidad. Miren, aquí había estado el artículo. En el artículo 82 dice, el Poder Judicial reside en la Suprema, Cortes Superiores y juzgados. A ellos les corresponde privativamente la potestad de juzgar y aplicar la Constitución con preferencia a las leyes y las leyes con preferencia a otras resoluciones. Aquí hay dos principios implícitos, ¿no? El principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa, ¿no? Y a partir, obviamente, de esta norma, artículo 82, se desprende que se ha instaurado y se ha incorporado un modelo de control de constitucionalidad difuso. Bien, seguimos con algunos aspectos. En la Constitución de 1876, otra reforma constitucional, ahí se introdujo un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, así se llamaba. ¿Quién conocía estos recursos? La Corte Suprema, ¿no? Pero en realidad, según los autores, era un recurso directo de nulidad. Es el recurso directo de nulidad que se plantea, no se formula, como ustedes saben, por falta de jurisdicción y competencia, ¿no? Entonces, igual no había propiamente dicho un ejercicio del control de constitucionalidad. En la Constitución de 1878 hay una compilación de leyes del procedimiento civil. A propósito, si ustedes se acuerdan, en el Código Civil, ¿no? En el Código Civil, la primera acción, el primer recurso de amparo constitucional se estableció o se consagró en un Código Civil, ¿no? Se pueden ustedes advertir que no tenían ni idea, ¿no? De lo que era una acción constitucional y de las implicancias que significa para garantizar los derechos de las personas, ¿no? No, no, si no tenía idea los gobernantes de turno, más o menos los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, ello implicaba que estábamos totalmente desprotegidos de nuestros derechos y garantías constitucionales, ¿no? ¿Por qué en el Código Civil? No sé, pero ahí se instauró por primera vez el recurso de amparo constitucional. Y a propósito, y eso ya lo dijo el Tribunal Constitucional y en forma recurrente, ¿no? Y en realidad cuando empezó esta nueva, lo llamaré así, una nueva era del constitucionalismo con la refundación del Estado y nuestra nueva constitución que ahora nos rige, esa diferenciación entre recurso y acción, ¿no? ¿Por qué? Porque han querido, enseguida voy al punto, que han querido significar de que ya no vamos, porque ha habido ese cambio de nomenclatura, de recurso a acción, y han dicho que ya no puede llamarse un recurso porque está muy alejado de un recurso que se maneja dentro de las vías ordinarias, ¿no? O administrativas en su caso.
sino que es una verdadera acción que además es un verdadero proceso constitucional, ¿no? Que tiene finalidades mm, explícitas y encomiables, que precisamente salvaguardar los derechos de las personas, ¿no? Una verdadera acción, ¿no? Porque están además constitucionalizadas. Eso ha sido, por ejemplo, un gran avance, ¿no? Un gran avance que ha permitido, además, eh, un adecuado, digamos que adecuado, pero una forma de ejercer el control de constitucionalidad, ¿no? Les comentaba, ¿no? Si yo tengo un catálogo de derechos vasto, eh, mm, amplio todo eso, pero si no existen los mecanismos y las garantías correspondientes, entonces no sirve de nada, ¿no? Un gran avance ya desde la Constitución con la reforma de 1994, ¿no? Pero ya afianzado aún más con la Constitución de 2009, ha sido pues constitucionalizar justamente estas acciones constitucionales a través de las cinco que existen, ¿no? Cada uno obviamente con su procedimiento, que en su momento la verá, que además confunde, hay cosas que para mí no deberían estar, ¿no? Pero son cinco acciones que, con sus objetivos, con sus finalidades, que sirven obviamente para garantizar los derechos y para hacer un adecuado ejercicio del control de constitucionalidad. Y hablando, por ejemplo, adelantándome un poco en contenido, también para hacer el control de constitucionalidad plural. Claro que sí, cuando se presentan, cuando la JIOC, la jurisdicción indígena o campesina, ejerce precisamente su jurisdicción al interior de sus comunidades, ¿no? Y hay colisión de derechos, porque obviamente hay excesos, ¿no? Hay excesos y hay muchos más adelante, hay ejemplos del día de mañana, los vamos a ver, ¿no? Hay excesos, pues se puede plantear acciones, ¿no? Se plantea acciones y ahí ingresa el Tribunal Constitucional a revisar estas acciones, pero ya no con un enfoque legalista, apartándose de ese legalismo, sino con un enfoque intercultural, partiendo del pluralismo, partiendo de esquemas descolonizadores, interculturalizantes y de complementariedad, de conciliación, de compatibilización, ¿no? Que es muy interesante en teoría, ¿no? Bueno, entonces vuelvo al tema. Entonces les decía, ya en la Constitución de 1878 hacen esta compilación de las leyes del procedimiento civil, donde reconocen a la Corte Suprema la facultad, la potestad de conocer en una instancia los asuntos de puro derecho cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos o cualquier género de resoluciones, ¿no? Y ya dando un salto, en 1967, está el artículo 228, otra reforma de la Constitución, donde se señaló que la Constitución es la ley suprema. Esta Constitución de 1967 ha estado vigente, como sabemos, hasta 1994, ¿no? 1994, donde se han dado varias reformas muy importantes, ¿no? 1994, por ejemplo, la creación del Tribunal Constitucional, la creación del Defensor del Pueblo, del Consejo de la Judicatura en esa época, y ha marcado un hito, ¿no? Y ahí, a mi criterio, recién ha comenzado un verdadero ejercicio del control de constitucionalidad, todavía no plural, aunque vamos a ver el día de mañana que a partir de también hay otro aspecto muy importante en la reforma de 1994, donde se ha introducido en un artículo X, ¿no? El carácter multiétnico y pluricultural, ¿no? Este carácter, y además se ha introducido, ya debe estar esto, eh, me van a decir si no está bien la señal. Y les decía, en la reforma de 1994 se ha introducido, se ha incorporado el carácter multiétnico y pluricultural y además se ha introducido un aspecto muy importante, que es la posibilidad o la facultad, bueno, como gran dádiva, de
no decían ni nación ni napio, de las comunidades indígenas, de resolver sus conflictos de acuerdo a sus, no decía normas y procedimientos, decía de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, a la luz de este artículo, de esta norma, y ya con el ejercicio del control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional creado en 1994, existen sentencias constitucionales muy interesantes donde se han regido, como decía en esta sentencia, en este artículo, me he distraído el mensaje, en este artículo, y han efectuado, ¿no?, un ejercicio del control de constitucionalidad intercultural, muy interesante, ¿no? Claro, ¿cuál era el pecado, digamos, y el candado y la crítica de este artículo en concreto? Era de que resultaba de que establecía de que van a poder resolver sus controversias o los hechos que se suscitan en sus comunidades siempre y cuando no estén, no sean contrarias a un orden jurídico imperante, ¿no? Ahora, ¿acaso las NAPIO, me dirán ustedes, no están sujetas a un orden jurídico imperante? Sí, sí. En realidad no al orden jurídico imperante porque ellos tienen su ordenamiento jurídico, ordenamiento entre comillas, no tienen su propia institucionalidad, realidad, cosmovisión, etcétera. Si bien no se podía decir eso, que están sujetos a un orden jurídico imperante, pero sí están sometidos obviamente a una constitución, ¿no? Y a todo un bloque de constitucionalidad. La diferencia, y al final, como parte, y vamos a ver mañana, como parte del sistema plural de constitucionalidad, también realizan las autoridades de las NAPIO efectúan un ejercicio del control de constitucionalidad, ¿no? Claro, ellos no lo conocerán con ese nomen juris, ¿no? Pero ejercen al momento de poner en marcha el ejercicio de su jurisdicción indígena obrero campesina, pues efectúan un control, ¿no?, de constitucionalidad plural. Pero obviamente ese ejercicio del control de constitucionalidad plural tiene sus presupuestos y tiene sus límites, ¿no? Y como absolutamente todos los tenemos, que los límites están justamente en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Y para eso justamente, ¿no?, se, mm, se conocen el Tribunal Constitucional conoce las distintas acciones, conoce los distintos recursos, ¿no? Recursos para verificar si han actuado adecuadamente. Y ahí viene, no me voy a adelantar en contenido, toda la crítica de la conformación actual del Tribunal Constitucional. Bien, vuelvo a la Constitución de 1967. eh, Esto ha sido a propósito, todo lo que les acabo de comentar, de que la Constitución de 1967 ha tenido obviamente una vigencia hasta 1994, hasta la reforma de 1994. Y en la Constitución de 1967, en su artículo 228, ¿no?, admitía, reconocía a la Constitución como la ley suprema del ordenamiento jurídico, ¿no? Y decía: los tribunales, jueces y autoridades aplicarán con preferencia las leyes y estas con preferencia a cualesquiera resoluciones. Dos principios, ¿no? El principio de supremacía y el principio de jerarquía normativa. Este artículo, también artículo 228, ha servido, ¿no?, para todo el ejercicio del control de constitucionalidad. Sí, para todo el ejercicio del control de constitucionalidad que ha efectuado el Tribunal Constitucional, pues que ha sido creado justamente en 1994 y que ha iniciado, como saben, sus funciones en 1999. Y ahí justamente, ¿no?, hubo criterios encontrados o criterios coincidentes de qué clase de control de constitucionalidad tenemos. O sea, me estoy refiriendo, se ha visto esta reforma de 1994, ¿no?, con la creación del Tribunal Constitucional,
y estaba vigente este artículo 228, eh, porque se han regido en la Constitución de 1967, qué clase de control de constitucionalidad se ejerció o qué clase de modelo de control de constitucionalidad se adoptó. ¿Será un modelo de control de constitucionalidad difuso, un modelo de constitucionalidad concentrado? A ver, les dejo el escenario abierto. Así opinan un poquito. Bueno, existen posiciones encontradas y conocía también posiciones coincidentes, ¿no? Porque al estar vigente este artículo, voy a minimizar esto. Este artículo 228 en la reforma de 1967 que se estableció, ¿no? Estableciendo la norma suprema, estableciendo a la Constitución, perdón, como norma suprema del ordenamiento jurídico, y que los jueces están obligados a aplicar con preferencia, dice, a las leyes y con preferencia a cualquier otras resoluciones, pero a la vez, habiéndose creado con la reforma de 1994 un tribunal constitucional, ¿no? Ahí estamos hablando de un modelo de control de constitucionalidad concentrado. ¿Concentrado a quién? A un tribunal constitucional que precisamente está llamado, ¿no? ¿A qué? A velar por el principio de supremacía constitucional, a velar por por precautelar, por restablecer los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Y ahí comenzó, si ustedes recuerdan, en 1999, toda esta etapa, ¿no? Toda esta etapa de recién empezar una construcción a la luz y dándole primacía a la Constitución. Y en cuanto al bloque de constitucionalidad, eso también tiene su historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución de 1967 no establecía un bloque de constitucionalidad, ¿no? Es más, incluso había criterios de que decían que los pactos internacionales de derechos humanos tenían jerarquía menor que la Constitución era suprema, ¿no? Y que por lo tanto esta se tenía que aplicar primero con preferencia, ¿no? Y los tratados tenían una jerarquía menor, otros decían que tenían igual jerarquía, ¿no? Y esta situación por el Tribunal Constitucional, con estos 5 magistrados tan de renombre, no sé si recuerdan que han sido nombrados, pues fue salvada, ¿no? Fue salvada incorporando el bloque, incorporando los pactos internacionales de derechos humanos y además los estándares del sistema interamericano y sistema universal, ¿no? Sistema universal, como parte del bloque de constitucionalidad y cómo lo incorporaron. Y aquí justamente está también un aspecto tan importante que es la importancia que tiene de la interpretación. Es más, en este nuestro modelo de Estado, un adecuado ejercicio del control de constitucionalidad parte de una adecuada interpretación y argumentación. Es la base, ¿no? Es la base. Ese es el gran cambio también que ha tenido. Entonces decía, se creó el Tribunal Constitucional, ejerció el control de constitucionalidad. Bueno, concluiré la idea antes de ello, por favor, disculpen, y luego retomo al bloque, que al final, como decía, hay posiciones encontradas. Es un sistema de control de constitucionalidad difuso. Los jueces tienen que tienen que hacer el ejercicio del control de constitucionalidad en virtud de este artículo 228, ¿no? Y el Tribunal Constitucional tiene que además ejercer su control de constitucionalidad concentrado, porque para eso ha sido creado, ¿no? Y al final existe una posición de que es un control, es un modelo, un sistema de control de constitucionalidad mixto, ¿no? Mixto. Claro, aquí también vinieron posiciones, ¿no? Posiciones señalando, es una posición que también ha meritado su construcción y ha meritado su comprensión, ¿no? A cabalidad. ¿Cómo los jueces, y era esto, ¿no? ¿Cómo los jueces pueden ejercer, pueden hacer prevalecer la Constitución e inaplicar, en su caso, una ley y darle una interpretación desde y conforme, ¿no? Y haya paralelamente un tribunal constitucional, ¿no?
que también está encargado de eso, ¿no? Como si hubiera una duplicidad de funciones, ¿no? Entonces, pero ahí vienen otros criterios que yo lo comparto, ¿no? De que los jueces son pues los primeros garantes de los derechos y garantías constitucionales y ellos tienen el rol principal y primigenio, ¿no? De efectuar ese contraste y esa labor. El Poder Judicial, a quien ahora se le ha dado la confianza a partir de nuestra Constitución de 2009, pues uno de sus aspectos trascendentales es justamente darle ese rol principal. Por eso les he hecho esta remembranza histórica, ¿no? De este cambio de roles, ¿no? Desde el rol legislativo, ahora a quién le damos la confianza, y esto ha sido en el constitucionalismo francés, ¿no? A partir de la familia romano-germánica, le damos la confianza a los jueces. Ahora cabe la pregunta, y tal vez se los he dicho en anteriores módulos, ha valido la pena o ha causado ha causado el impacto y debido, ¿no? De cambiar este paradigma, de no dar confianza al poder legislativo, a través de este principio de legalidad y más bien dar la confianza a los jueces, porque ellos obviamente son los artífices y están solucionando constantemente en virtud de sus atribuciones, los distintos casos sometidos a su conocimiento. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿No? ¿Qué es lo que ha fallado en esta situación? Y si realmente los jueces en su labor de, repito, jueces garantes de los derechos, realmente están garantizando los derechos, ¿no? Entonces ahí cabe el cuestionamiento si ha sido y además cabe el cuestionamiento de que siempre se tiende a distorsionar, ¿no es cierto? Y a torcer, ¿no? Y esto de quién parte, o sea, si es de las mismas estructuras del poder, desde las mismas autoridades, o qué es lo que está fallando, ¿sí? Porque fallas estructurales las hay, ¿no? Entonces, porque ahora, hasta el momento, ¿no? Ese es el diseño que tenemos en cuanto a las autoridades jurisdiccionales, ¿no? ¿Ameritará un cambio? No, porque ahora que estamos en procesos, en puertas de un proceso electoral, hasta hablan de reformas de la Constitución, ¿no? Y al propósito de reformas, que es hay dos clases de reformas, ¿no? Y es parte del control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, por ejemplo, la reforma parcial de la Constitución, que tiene obviamente su procedimiento por iniciativa popular, 20%, sabemos, ¿no? 20% del electorado o también parte de la Asamblea Legislativa tiene su procedimiento. ¿Por qué? Porque otro de los rasgos fundamentales otro de los rasgos fundamentales del control de este nuestro modelo de Estado constitucional es la rigidez de la Constitución, ¿no? Y esta rigidez de la Constitución viene precisamente desde la familia, desde la primera, desde la familia, mm, la romano-germánica del ser comolo, ¿no? No es la Constitución otra ley más, ¿no? Es efectivamente la ley, pero es una ley suprema, ¿no? Que no puede ser modificada. Entonces, si se querría, por ejemplo, hacer una reforma de las mismas bases estructurales del Estado, como lo que les voy comentando, de que está bajo vértebras y bajo ejes, ¿no? Bajo ejes de ceñirse a un Estado constitucional de derecho con un rol protagónico al órgano judicial, no puede ser a través de una reforma parcial, tendría que ser a través de un poder constituyente porque estás moviendo las mismas bases estructurales del Estado, ¿no? Desde las bases estructurales de cómo se estructura el mismo, y tampoco se puede tocar, obviamente, los catálogos de derechos, ¿no? Los catálogos de derechos. ¿Por qué? Porque los catálogos de derechos más bien lo que tiende que hacerse es aumentarse en cuanto a su protección, ¿no? Cada derecho, como ustedes saben, tiene su núcleo esencial y cada vez tienen que ir reforzándose de mejor manera, ¿no? A partir de distintas formas, a partir de los casos que se van presentando, acogiéndose a los estándares del sistema universal y sistema interamericano, etcétera. Bueno, eso les comento que venía al tema. Vuelvo, les decía, en la Constitución de 1967, pues vamos a convenir, por lo menos ese es, yo les dejo el escenario académico abierto, pero en la Constitución de 1967, cuyo artículo 228 daba el carácter de norma suprema a la Constitución
y la facultad, potestad amplia a los jueces de aplicarla, ni siquiera potestad, obligatoriedad de aplicar a los jueces con preferencia a las leyes, etcétera, dándoles obviamente este artículo enfatizando ese principio de supremacía y jerarquía normativa, se mantuvo, ¿no? Se mantuvo, obviamente, porque se han regido ante un tribunal constitucional, el, el primigenio, el fundador, en 1994, que ha sido creado, se rigió en la Constitución de 1967. Entonces, a mi criterio, es un control de constitucionalidad mixto, ¿no? Mixto, donde existe, obviamente, un tribunal constitucional concentrado, ¿no? Encargado específicamente, ¿no? De ejercer de efectuar ese ejercicio del control de constitucionalidad en sus tres grandes brazos, normativo, competencial, tutelar, ¿no? Independientemente de que los jueces también pueden hacerlo, ¿no? Y también ejercen control de constitucionalidad. Claro que sí, todos los días lo tienen que hacer. Y no si aquí valga un aditamento más, no solamente un ejercicio del control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad, porque estamos reatados a un bloque de constitucionalidad. Ya a propósito les comentaba, como no había, me estoy hablando de la etapa de la reforma de 1994 con la creación del Tribunal Constitucional hasta este salto de la Constitución de 2009. Como no había un bloque de constitucionalidad explícito, pues incorporaron ese bloque de constitucionalidad a partir de la cláusula de integración o democrática, que así se llama, que está prevista en el artículo 13 de nuestra Constitución, que más o menos dice así, que si los derechos no están consagrados en la Constitución, pues no significa negación de otros, ¿no? Entonces, a partir de ello, incorporaron todo este conglomerado normativo y efectuaron, ¿no? Y hicieron toda esta construcción, ¿no? Y hicieron adecuado control de constitucionalidad. Será con luces y sombras, pero un adecuado ejercicio de control de constitucionalidad. Porque miren los resabios de haber estado encapsulados en un poder legislativo y que no existió, estuvo ausente un ejercicio del control de constitucionalidad en la Constitución de 1967. En el artículo 7 estaba en el catálogo de los derechos, si recuerdan. Y este catálogo de los derechos eran 7 u 8 artículos, ¿no? Con 7 u 8 derechos, más bien, no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí vino la gran idea de incorporar todo este bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces le dieron, obviamente, robustecieron todo ese ejercicio del control de constitucionalidad. Y a propósito, el Tribunal Constitucional también tuvo en muchos fallos resabios del Estado legislativo de derecho. Claro que sí, ha tenido, porque no ha sido fácil. Así lo considero modestamente, no ha sido fácil desestructurar ese sistema legalista. Hasta ahora pervive, considero yo, ¿no? Primero regirse bajo el ente, ¿no? Y bajo el norte de una constitución como norma jurídica y salirse muchas veces del marco de la ley, que no es desconocerla, sino es darle una interpretación de este conforme, ¿no? Casos mm, que, que del Tribunal Constitucional establecer, por ejemplo, en relación a la calificación de daños y perjuicios. Ustedes saben que las acciones tutelares, si se concede la acción, pues emerge responsabilidad, calificación de daños y perjuicios. Entonces ahí hubo un encapsulamiento a la luz del principio legislativo, principio dispositivo, ¿no? Exactamente a la luz del código de leyes civiles, donde calificaban a través del daño emergente y lucro cesante. Absolutamente nada más. El daño que había sufrido la parte con la vulneración del derecho y los gastos que había incurrido. Eso era, nada más. Y eso se mantuvo desde no sé qué auto del 2000 hasta, yo diría que hasta el 2018, ¿no? 2018, donde ya dijeron que no solamente es pues una reparación económica, sino que tiene que haber una reparación integral de daños, ¿no? Y esa reparación integral de daños
se efectuó precisamente en virtud del ejercicio del control de convencionalidad, donde en la sentencia constitucional 19/2018 S2, ¿no? Es de reparación de daños que involucra medidas restitutorias, medidas de restitutorias, también indemnizatorias, medidas de, no recuerdo, de restitución, indemnizatorias, mm, de medidas por ejemplo, adoptar medidas de rehabilitación, ¿no? De reconocimiento, etcétera, de garantías de no repetición también para que no se repitan estos actos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hubo pues, una forma, ¿no? De establecer el Tribunal Constitucional de señalar siempre a la luz de, ¿no? De un principio de legalidad, ¿no? Es un caso que me acuerdo. Otro caso que me acuerdo y que no va en correspondencia con nuestro modelo y con nuestro ejercicio del control de constitucionalidad a la luz de un Estado constitucional es adoptar criterios restrictivos. Nunca adoptar criterios restrictivos, sino más bien progresivos, ¿no? Cómo señalar, por ejemplo, a partir de nuestra Constitución vigente, que el derecho a la vida será protegido siempre y cuando esté en conexión, ¿no? Con la libertad física o de locomoción. Eso fue un criterio restrictivo que surgió, que luego obviamente se moduló, ¿no? O otra sentencia que ustedes me van a hacer saber si se los he dicho en otro módulo, porque es una sentencia que realmente puede ser analizada desde distintos ángulos. Y es un típico caso, obviamente, de estar encapsulado en un estado legislativo de derecho y no ver más allá, no ver más allá justamente a la luz de un ejercicio del control de constitucionalidad donde se deben hacer prevalecer los derechos. Esta sentencia, que es la 001/2010R, se trata de una retención de pacientes en hospitales que en el trayecto de la formulación de la acción de libertad fallece, ¿no? Y como fallece, el tribunal resuelve en sentido de que es una persona fallecida ya no tiene derechos. Y además no cuentan con legitimación pasiva los familiares del fallecido. ¿Por qué? Porque hicieron una interpretación a la luz del Código Civil señalando que la muerte pone fin a la personalidad y por lo tanto no tienes nada que hacer, ¿no? Todo murió, entonces ya no tienes derecho alguno. Típico, ¿no? Caso, como decía, de estar bajo ese encapsulamiento de un Estado legislativo de derecho. Y ahí obviamente viene la modulación a esta sentencia constitucional, pero a los años, el 2013 exactamente, y esa sentencia también tiene pues enfoque intercultural, ¿no? Y además tiene varios ángulos. Esa sentencia, la 2007-2013 se analiza desde desencasillarse de ese Estado legislativo de derecho y desde un enfoque intercultural de derechos, ¿no? A la luz, obviamente, de la pluralidad de sistemas y jurisdicciones que tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No sé qué hora es. 8:10. ¿Algún aspecto que quieran comentar? Les voy a comentar esta sentencia 2007/2013 después del descansito. A ver, vamos a ver el chat. Caterina Ampuero, para fines de registro, solamente cuestiones de asistencia. Orellana, doctor Jorge Barahona, no hay nada. Bueno, vamos a avanzar solamente hasta las 9 o 9:15 será, no sin antes darnos un descansito, tomaremos algo caliente, 8:11, volveremos por favor a las 8:22 y 23 para que sea un poquito más. ¿Ya? Está claro, doctora. Gracias, doctora Caterina. Perfecto. Entonces, Carolina, volvemos 8:25 porque es 8:12. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar una media horita más nuestra clase. Y antes de comentar esa sentencia constitucional 2007/2013, y que a propósito me gustaría saber, uno, sus opiniones y segundo,
Em, Saber si ya les he comentado en anteriores módulos, porque como les decía, es una sentencia que se puede ver desde distintas aristas, ¿no? Bien, antes de ello, voy a concluir unas 3 láminas más referente a esta etapa, ¿no?, del ejercicio del control de constitucionalidad ausente en esta etapa de nuestro constitucionalismo boliviano, haciendo un poquito de contexto comparado, ¿no?, de estudio de contexto comparado. Entonces, estamos viendo esta Constitución de 1967, ligué con la reforma de 1994, con la creación del Tribunal Constitucional, indicándoles que ya hubo propiamente dicho un ejercicio del control de constitucionalidad, pero no todavía con este aditamento y componente plural, ¿no?, que se ha creado con la Constitución 2009 y que realmente ha significado un cambio total de paradigma, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, indicaba y reiteraba de que este ejercicio del control de constitucionalidad, o sea, estoy hablando desde la Constitución de 1826 hasta 1994, no dio pues los resultados esperados justamente por haber estado, obviamente, bajo un régimen totalmente egocentrista, ¿no? Y ahí justamente ustedes en la lámina pueden ver, señala, el sistema constitucional boliviano está configurado sobre el principio de legalidad y no supremacía constitucional. Y la Constitución es una mera carta política y no una norma jurídica. Claro, considero que está establecido este aspecto porque haber vivido, obviamente, y haber estado bajo ese prisma, ese paradigma de un Estado legislativo de derecho, ha significado concebir a las constituciones como meras cartas políticas y no así normativas. O sea, la Constitución no era considerada como una norma jurídica fundamental, ¿no? Por ende, no tenía esa, esa importancia, ¿no?, de salvaguardar los derechos. Otro aspecto que ha incidido negativamente para que no haya ejercicio del control de constitucionalidad ha sido en buena etapa de nuestra vida, de nuestra etapa histórica, la no vigencia de los regímenes democráticos, ¿no? Hemos vivido una época de dictaduras, ¿no? Incluso recuerdo, no exactamente cuándo fue, pero un gobierno del general Hugo Banzer Suárez emitió un decreto en sentido de que eh, tenía que adecuarse la Constitución a ese decreto, imagínense, ¿no? Realmente situaciones terribles, ¿no?, de no hacer prevalecer la Constitución. Como correlato, ¿qué sucedía? Que los ciudadanos de esa época, bueno, estaban totalmente desprotegidos en lo más importante que es los derechos y garantías constitucionales. ¿Cómo se vivió y se implantó este Estado legislativo de derecho? Pues no existió pues una cultura constitucional, ¿no? Y también, consecuentemente, había una ausencia total de una vigencia material de la Constitución. Y a ello se añadió, que señalé hace un rato, ¿no?, que no había una judicialización, no había cómo judicializar esos derechos. O sea, no había los mecanismos, ¿no?, o las garantías correspondientes para hacer valer los derechos cuando eran conculcados o cuando estaban, en su caso, amenazados. Ahí les comentaba del habeas corpus, ¿no? Por ejemplo, el habeas corpus se incorporó recién en la Constitución de 1931 y lo conocía la Corte Suprema de Justicia y nunca resolvía como recurso de amparo constitucional que se introdujo, ni el Código Civil, etcétera, ¿no? Menos se conocía, pues, acciones, por ejemplo, en el ámbito normativo, ¿no?, donde se cuestionaba, obviamente, esas actuaciones que emergen de los órganos de poder, ¿no? Entonces, ese ejercicio del control de constitucionalidad, que no es otra cosa que una verificación, que una compatibilización de que
de esas normas, de esos actos provenientes de quienes, de autoridades y también en un proceso de, en una esfera de horizontalidad de particulares, pues se ajusten a la Constitución y se ajusten al bloque de constitucionalidad, ¿no? Bloque de constitucionalidad que nuestra Constitución de 2009 está establecido expresamente el 410 y ampliado, como ustedes saben, a través de la jurisprudencia. Mucha jurisprudencia que ha dejado clara y ha ampliado además el bloque de constitucionalidad. ¿Para qué? Para reforzar justamente la protección de los derechos. ¿Para qué se hace este ejercicio de control de constitucionalidad? Para obviamente velar, ¿no? Resguardar el principio de supremacía constitucional, el principio de jerarquía normativa, y tomando en cuenta, ¿no? Que la Constitución es una ley fundamental, pero no nominalmente, ¿no? Es una ley fundamental y a esa fundamentalidad se le une el que es fundamento, ¿no? Es fundamental y fundamentadora de absolutamente todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, todo tiene que hallar convergencia y puntos, ¿no? Al unísono en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. No en vano, decía algún autor, ¿no? Las constituciones no, y ese ha sido el cambio que ha venido desde Alemania y que luego se ha irradiado a Latinoamérica y ha llegado hasta, imagínense, hasta nuestro país, ¿no? De que las constituciones, porque eso vino desde el constitucionalismo francés, que las constituciones solamente están diseñadas para hacer un límite, para constituir un límite a todo lo que se refiere a la organización del poder, ¿no? A las estructuras del poder, ¿no? Y nada más, o sea, es un muro de contención, ¿no? Pero eso va más allá y hay un cambio de paradigma donde se señala que las constituciones están realmente hechas ¿para qué? Para los ciudadanos. Es la principal herramienta, la principal garantía que se tiene justamente para hacer prevalecer los derechos. En nuestra Constitución de 2009 pues tenemos una constitución totalmente garantista, donde está establecido un catálogo de derechos que además le acompaña un bloque de constitucionalidad y además tenemos todas las garantías constitucionales al efecto, ¿no? Y ahí nosotros podemos hacer prevalecer nuestros derechos y las autoridades que conozcan, en este caso solamente nos regiremos a un tribunal constitucional, tiene la obligación a partir del mandato constitucional de ejercer, efectuar un ejercicio del control de constitucionalidad, ¿no? Garantizando los principios, valores, derechos y garantías que están establecidos en la Constitución, que además es parte de unos fines, que es parte de los fines del Estado, ¿no? Eso. Ahora, eso hablando del control de constitucionalidad, digamos, en cuanto realiza el Tribunal Constitucional. Un atisbo, un adelanto de lo que va a ser mañana nuestra clase. En cuanto al control de constitucionalidad plural, ¿no? Que no es una incorporación, el aspecto plural, digamos que al azar o porque así lo han querido, sino que eso parte de las mismas bases, de las mismas estructuras del Estado, desde el mismo modelo de Estado, ¿no? Por eso, uno de los ejes que vertebran, que es la columna de nuestro boliviano, es la plurinacionalidad. Y esa plurinacionalidad significa, obviamente, primero, despojarse de ese concepto de nación, ¿no? De nación desde el aspecto, digamos, occidental, nación concebida como personas que están asentadas en un determinado territorio y que están sometidas a un ordenamiento jurídico, etcétera. No, esa plurinacionalidad, por eso dice pluri, es mm, partir del hecho de que en Bolivia, ¿no? Nuestro estado plurinacional de Bolivia, existen varias naciones, ¿no? Que las naciones no son otra cosa que las napios, naciones y pueblos indígenas o campesinos. Y esas naciones y pueblos indígenas o campesinos tienen sus propios sistemas, ¿no? Hablando de lo jurídico, tienen su sistema jurídico y tienen el reconocimiento de un pluralismo jurídico de tipo igualitario, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional, a partir de un adecuado ejercicio del control de constitucionalidad plural, pues conocerá todas aquellas acciones, por ejemplo, acciones tutelares, ¿no? Con enfoque plural, con enfoque intercultural. ¿Qué significa esa pluralidad o ese pluralismo que se
que se conjunciona, ¿no? Significa, en su acepción general, aceptar más de una realidad, ¿no? Aceptar que existen diferentes formas de organización, ¿no? Tanto en lo político, tanto en lo económico, tanto en lo cultural, tanto en lo jurisdiccional, etcétera. De dónde estoy extrayendo esos componentes desde la misma Constitución, ¿no? Por eso hablo de las bases que estructuran nuestro Estado plurinacional de derecho. Les estoy hablando cómo está el diseño constitucional. Una cosa es el diseño constitucional, otra cosa es en la práctica, ¿no? Pero esa es la esencia y eso es lo que se ha establecido y a partir de eso corresponde, ¿no? Correspondía la construcción colectiva del Estado a partir de esas vértebras de plurinacionalidad. Si hablamos, por ejemplo, de un pluralismo en el aspecto político, ¿no? Ex- Existen diferentes formas de organización política. Por favor, les ruego mil disculpas, pero tengo que interrumpir un minuto. Colegas, por favor, les ruego me disculpen, pero no hay nadie en la casa y bueno. Entonces estaba hablando y esto tiene que quedar bien establecido para que el día de mañana veamos ese sistema de control de constitucionalidad plural. Primero, quién lo ejerce, ¿no? Luego, ¿por qué se ejerce? O sea, ¿cuáles son sus bases? Por eso les está explicando sus bases. Entonces, esto que les digo es muy importante. Entonces, voy a retomar la idea. El control de constitucionalidad, ¿no? Ay, voy a partir de lo siguiente. Y con esto voy a ir cerrando. El control de constitucionalidad mm, tiene, surge a través de dos formas. Hay dos clases de ejercicio de control de constitucionalidad. Uno es el político y otro es el jurisdiccional, ¿no? Dentro del jurisdiccional está el sistema de control de constitucionalidad difuso y el sistema de control de constitucionalidad concentrado. En nuestro caso boliviano hemos tenido el sistema de control de constitucionalidad político desde 1826 hasta la reforma de 1994. Ustedes, a partir de la explicación, se han podido dar cuenta que sí ha habido, obviamente, algunos intentos, reconocimientos, incluso en alguna constitución, de implantar un sistema de control de control difuso, pero que no ha tenido una real materialización por los aspectos que también les he señalado, ¿no? Y dentro del sistema, dentro del otro modelo sistema jurisdiccional, les decía que está el difuso y está el concentrado. Actualmente, o sea, no voy a entrar todavía al plural, actualmente, un tribunal constitucional, el creado en 1994, con la reforma de 1994, ha ejercido, bueno, ya se ha adoptado un sistema de control de constitucionalidad concentrado, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un tribunal constitucional creado al efecto, ¿no? Para que haga esa labor de verificación y compatibilización con la ley suprema y todo el bloque de constitucionalidad, ¿no? Y el sistema difuso es cuando las autoridades también ejercen el control de constitucionalidad. Les decía, ¿no? Como en la Constitución se rigió
se mantuvo vigente más bien la Constitución de 1967. Bajo la vigencia de la Constitución de 1967 se creó el Tribunal Constitucional y estuvo, y no se modificó el artículo 228 de la ley 1967, donde se les daba la potestad a las autoridades de ejercer también control de constitucionalidad. También existía un sistema de control de constitucionalidad difuso. Entonces existía un sistema de control de constitucionalidad mixto, ¿no? Mixto o híbrido, como llaman algunos autores. Bien, ahora, actualmente, para que entremos a la clase de mañana, el sistema había dicho esto, el sistema de control de constitucionalidad plural se ha instaurado a partir de la reforma de la Constitución de 2009, ¿no? Y se tiene también un sistema de control concentrado, obviamente, pero con una conformación especial, ¿no? Concentrado porque existe un tribunal constitucional plurinacional, ¿no? Eh, Plurinacional, bueno, entre comillas, porque lo voy a ver mañana, ¿no? Que por las críticas que existen a este Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y además, también existe un sistema de control de constitucionalidad difuso. ¿Por qué? Si bien ya no está la norma contenida 228 de la 1967 derogada esa nuestra Constitución, sin embargo, a partir de las características y el modelo de Estado constitucional de derecho, ¿no? Se desprende que también se efectúa un control de constitucional difuso. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las autoridades, en especial las autoridades judiciales, tienen la obligación de ejercer el control de constitucionalidad por el cambio de paradigma que ha existido. Ese cambio de paradigma y esa crisis de la ley que ha existido en su momento y que ha cambiado dándole ese rol protagónico al órgano, ¿no? Judicial, ¿no? Y no solamente al órgano judicial, vamos a ver mañana, también ingresan autoridades administrativas, también ingresan particulares y también ingresan autoridades de la SNAPIO. Por supuesto, eso requiere un ejercicio del control de constitucionalidad plural. ¿Qué quiere decir eso? Plural que tiene que tomarse en cuenta varios ejes estructurantes que hacen a la pluralidad y al pluralismo como ser la interculturalidad, la descolonización, eh, mm, la plurinacionalidad, la complementariedad, el vivir bien, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Y les estaba señalando antes de que me levante, y mil disculpas, que me retire un ratito, no, el pluralismo, dicho de forma general, es aceptar más de una realidad. Para poder entender en forma adecuada el sistema plural de control de constitucionalidad, pues debemos partir de la plurinacionalidad, entendiendo que existen varias naciones asentadas en nuestro territorio, varias naciones que tienen sus normas y sus procedimientos, les decía, sus propias cosmovisiones y su realidad propia. Complicado, complicado, ¿no? Pero eso ha significado, ¿no? Tal vez no en los hechos, yo dejo el escenario abierto. Eso ha significado visibilizar a los que estaban invisibilizados, que eran justamente las naciones y pueblos indígenas o campesinos, ¿no? Porque han tenido, obviamente, su proceso histórico. Eso van a ver más detenidamente en otros módulos, como será Derechos de las NAPIO, ¿no? Han tenido su proceso histórico, ¿no? Ni siquiera desde la colonia, sino desde la república, donde no tenían derechos, ¿no? No tenían derechos. Ahora, y además, ha sido también una, aparte de haberse centrado el constitucionalismo liberal, republicano, y haberse basado en este constitucionalismo liberal francés, ha significado que han copiado, ¿no? Una realidad muy diferente a la boliviana, ¿no? Con rasgos obviamente eurocéntricos, ¿no? Eurocéntricos. Eso ha significado, como les decía, ya involucrado y ha tenido como consecuencia que las napios estén invisibilizadas, ¿no? Y totalmente postergadas en sus derechos. Entonces, con este estado, no digo que sea bueno o malo, ¿no?
con este Estado plurinacional de derecho, lo que se ha hecho es visibilizar a la SNAPIO y por eso ha surgido este modelo de Estado trascendental entre otros ejes, que es la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, de eso se parte, de este sistema de control de constitucionalidad plural, y les decía, plural lo vamos a unir inescindiblemente con el pluralismo. Y el pluralismo está pues transversalizado en nuestra Constitución en sus distintas esferas y en sus distintos ámbitos, como por ejemplo el político, el económico, el cultural, el económico y el jurídico, ¿no? En el político con la posibilidad de ejercer más bien sus propias formas de organización política. Nos remitimos al artículo 11 de nuestra ley fundamental. En cuanto al económico, igual, y ahora que critican tanto el modelo económico, digo yo, no sé si ha servido o no, eh, comenten ustedes, el económico, que es justamente lograr una forma de organización económica donde también esté la comunitaria, donde también esté la estatal, donde también esté la privada, también esté la social y esté la cooperativa, ¿no? Nos remitimos a 306 y siguientes de la Constitución. Un pluralismo en cuanto a lo jurídico, que es en lo que yo voy a incidir el día de mañana, que es justamente aceptar que existen varias jurisdicciones y a la jurisdicción indígena, originaria o campesina, como ustedes saben, se le ha dado una jurisdicción en igualdad jerárquica a las demás jurisdicciones, ¿no? Y ahí se le ha reconocido un, ¿no?, pluralismo jurídico de tipo igualitario. O sea, se ha reconocido a partir de esta multiplicidad de jurisdicciones con igualdad jerárquica, ha nacido, ha surgido el pluralismo jurídico, ¿no? Pluralismo jurídico, y ellos tienen un pluralismo jurídico de tipo igualitario. Artículo 179, etcétera. Si hablamos de diferentes culturas, nos remitimos, por ejemplo, al artículo 3 de nuestra Constitución. Aquí estoy con la Constitución. ¿Qué dice el artículo 3? Todos los bolivianos y bolivianas forman parte, etcétera, y ahí están las naciones y pueblos indígenas y campesinas, están los interculturales, están los afrobolivianos, ¿no? ¿Y qué es la obligación del Estado boliviano? Garantizar su bienestar, su desarrollo, su seguridad, su igualdad de las personas, ¿no? Etcétera. Diferentes lenguas, artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Entonces, de esos artículos y tantos otros más que están en la Constitución, ustedes se pueden dar cuenta de ese carácter plural. Y a propósito, algo más que les puedo añadir. Ese aspecto plural no solamente se ve desde la SNAPIO, ¿no? Ese aspecto plural que es ver desde las distintas realidades, y tal vez esto dije en otros módulos, se transversaliza en absolutamente toda esfera, ¿no? Y tal vez les he comentado, disculpen si, como hay en otros grupos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la conformación diversa de familias, ¿no? Mm, y bueno, muchas otras cosas más. O sea, la pluralidad se transversaliza en todos los escenarios de la vida, ¿no? Y más aún de la vida jurídica. O sea, partimos de las realidades diferentes. Y eso justamente es abandonar ese estado uninacional y abandonar ese estado tradicionalista, ¿no? Y ese estado encapsulado muchas veces en una sola forma, ¿no? Como la conformación diversa de familias, personas con orientaciones sexuales diferentes, es ver desde la pluralidad, ¿no? Es ver desde el pluralismo y partir desde esa esfera. Distintas religiones, por ejemplo, es ver desde la pluralidad y desde la diversidad boliviana. Entonces, mañana vamos a ver este sistema de constitucionalidad plural, ¿no? Quienes lo conforman o quienes realizan este ejercicio de control de constitucionalidad plural, y también les voy a mostrar un poquito de cómo se realiza este enfoque bajo componentes o bajo la esfera intercultural y también intracultural, ¿no? Cómo ha diseñado el Tribunal Constitucional. Bien. Mm, y por último, les contaré esta sentencia 2007 quebrado 2013. No es fundadora, porque esta no es sentencia. Cuando es un criterio restrictivo,
¿no? Una línea, digamos que restrictiva del Tribunal Constitucional, no se considera ni siquiera línea ni menos precedente, ¿no? Es un criterio aislado, como es la sentencia 001, quebrado 2010R, que le señalaba antes del descanso que la muerte pone fin a la personalidad, ¿no? En un contexto y en un hecho fáctico de una persona que formuló la acción de habeas corpus, bueno, no ella, un familiar, o ella o él, ¿no? Y en el trayecto de la formulación se fallece, entonces ahí el tribunal razona a través de esta posición cerrada, ¿no? De un Estado legislativo de derecho. Entonces, a los años se plantea un caso con supuestos fácticos iguales y es la oportunidad de modular esta sentencia constitucional. Antes de que continúe, me van a decir si les he comentado esta sentencia porque siempre la traigo a colación. Entonces, viene esa sentencia, se modula esta sentencia y amerita el número 2007 quebrado 2013. ¿Y por qué les traigo a colación? Esta vez desde esta arista, ¿no? Desde el enfoque plural, desde el enfoque plural, porque justamente esta sentencia constitucional analiza, obviamente, el aspecto de la muerte o el acontecimiento de la muerte, lamentable, penoso, todo eso, desde el sistema del asnapio y desde el sistema ordinario occidental, ¿no? Y eso es justamente este proceso de interculturalización. Yo tengo que interculturalizar partiendo, y ese es uno de los presupuestos de la interculturalidad, de que todas las culturas, es hermoso en teoría, ¿no? De que todas las culturas son incompletas, ¿no? Y todas las culturas ameritan, obviamente, una construcción, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Entonces, y aceptar además, ese es otro aspecto de la interculturalidad, aceptar que existen varios actores, digamos, culturales, varias identidades culturales. Entonces, esta sentencia considera parte de eso tan interesantemente, de decir cómo se concibe la muerte, les decía, dentro, en las comunidades indígenas y cómo se concibe la muerte dentro del sistema ordinario, llegando a establecer de que en ninguno de los sistemas, ¿no? Pues la muerte es un acontecimiento que pone fin a todo y es un acontecimiento abrupto, ¿no es cierto? Y con la muerte te olvidas absolutamente de tus seres queridos. No es así. Y eso ha sido demostrado en un sistema y en otro sistema, como ejercitan determinados actos de acuerdo a su libertad de espiritualidad, religión, etcétera, tanto en un lado como en el otro lado. ¿Para qué? Y aquí han ligado un aspecto también tan bonito. ¿Para qué? Para dignificar, para recordar y para no otra cosa, para reconocer la dignidad de esa persona, ¿no? Dignidad de esa persona que aunque ya no esté con nosotros, pero tú le rindes, ¿no? Le rindes tributo, le rindes reconocimiento, ¿no? Reconocimiento. Eso y esa sentencia llegó a concluir justamente que la dignidad, que si bien ya no tendrás pues derechos civiles, derechos políticos o de cualquier otra índole, pero tu dignidad trasciende a la muerte, ¿no? La dignidad trasciende a la muerte es una sentencia tan bonita y obviamente se llegó a establecer de que pueden formular una acción de amparo, una acción de libertad familiares del fallecido porque le dijeron que carecía de legitimación activa y que ligaron el derecho a la libertad con el derecho a la dignidad y con el derecho a la libertad de espiritualidad y culto que tienen los familiares, ¿no? Ese es un caso, vuelvo a repetir, emblemático de un enfoque intercultural, ¿no? Donde han unido, han visto desde una arista, han visto desde otra arista, desde los dos enfoques y han llegado a establecer, obviamente, lo que les comento, ¿no? Como la sentencia 112 quebrado 2012, ¿no? Ahí también han hecho un proceso de interculturalización muy interesante. Y a propósito, léanla para mañana. Esta sentencia 112 quebrado 2012 es una AL, una acción de libertad que tal vez ya les he comentado también en anteriores escenarios, en anteriores módulos. Mm, la magistrada relatora es la doctora Nelly Virginia Andrade de ese entonces. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a concluir con la clase y mañana nos vemos 8:30 ya para
entrar con estas bases, digamos, necesarias al sistema de control de constitucionalidad plural. ¿Esté entendido? Espero que sí. La sentencia es, estimada doctora Caterín, la sentencia constitucional 112, quebrado 2012. No sé si había salas en esa época, 112, pero es una AL y la magistrada relatora es la doctora Nelly Virginia. Es una sentencia larguita. Mm, Les he comentado tal vez si alguien me puede decir en algún otro escenario. Eso quiero revisar, doctora, porque creo que ya hicimos un análisis de esta, si no mal no recuerdo, los primeros módulos. En los primeros modos, seguro, pero ahora la vamos a ver desde este aspecto de interculturalidad, ¿no? Porque esta sentencia constitucional, ya les adelanto, para que se den cuenta cuando busquen, habla de los principios y valores, ¿no? De las normas principios, de las normas reglas, de las reglas jurídicas, habla de todo esto que les he comentado, del cambio del Estado legislativo al Estado constitucional y al Estado plurinacional de derecho, esta vez con este enfoque del ejercicio del control de constitucionalidad, en mi caso, ¿no? Habla de eso y también, claro, no dice en esos términos, ¿no? Estamos haciendo un proceso de interculturalización, no, pero del de la lectura, ¿no? De esa sentencia constitucional y de un adecuado entendimiento y bajo este enfoque plural que está establecido a partir de las bases estructurales del Estado, se llega a concluir, ¿no? De cómo ha interculturalizado principios que hacen, en este caso, a la justicia ordinaria, con principios ético-morales, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto muy interesante donde estos principios ético-morales, establecidos en el 8 y también pueden ser otros más en forma implícita, junto con los principios, principios pueden ser constitucionales, pueden ser de orden procesal, etcétera, no son aislados, sino pueden llegar a interculturalizarse y tienen que llegar a interculturalizarse porque la finalidad, digamos que óptima, el ideal común es de que con esta interculturalización se llegue a procesos de complementariedad. Y dentro de arribar a esos procesos de complementariedad, llegar al paradigma del vivir bien, ¿no? Del summa camaña. Summa camaña que a propósito tampoco solamente se aplica dentro de las comunidades indígenas, sino que también se interculturaliza en todas las esferas, ¿no? Por ahí va esta sentencia 112-2012. Igual tal vez les he comentado esta sentencia 2007 que ahora 2013, ¿no? Es muy interesante. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Mañana vamos a comenzar nuestra clase 8:30. No hay nada más. 8:30 y estimo que hasta las 11. Tal vez un poquito más con nuestros descansitos. Bueno, si no hay nada más, muchísimas gracias, colegas, como siempre. Gracias por la paciencia. Cualquier pregunta que tengan o consulta, ahora o si no mañana, como guste. Gracias, doctorita, por la Nada, clase. nada, por Que, favor. eh, A usted, doctora Jovita, por estar presente. Bueno, Carolina, buenas noches. Muchísimas gracias a ti, a la Fundación, como siempre. Y mañana nos cheque 8:30. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Katia. Gracias a usted. Está bien, doctora. Muchas gracias por la explicación. Nos vemos.